Smile, cine y psiquiatría. Para muchas de las personas que vieron Smile en el año 2022, la película es sencillamente de lo mejor que entregó el cine de terror en ese periodo. Para otros tantos, significó una especie de revolución ante los enormes blockbusters, pues la película permaneció más tiempo en cartelera del que se tenía pronosticado. Lo que sí es cierto es que en términos de recaudación en cuestión de cine de género, la película dirigida por Parker Finn quedó en los primeros lugares alrededor del mundo. Pero hay más. Para muchos fans y algunos analistas, la película es una suerte de metáfora de lo que ocurre en nuestro mundo alrededor de los trastornos mentales, sobre cómo los vemos y cómo los vivimos. ¿Hay en realidad una propuesta alrededor de la psiquiatría dentro de Smile? ¿Una cinta de terror del bueno? Nuestro Patreon Víctor García piensa que sí, y sugirió que Cine Garage y Supracortical, el podcast sobre psiquiatría dirigido por Rafael López Rafa Rufus, se unieran para comentarlo. Así que aquí estoy con Rafa, psiquiatra de los buenos, para cumplir la petición de nuestros escuchas. Hablemos de Smile y de varias películas más desde el enfoque de la psiquiatría, a ver hasta dónde llegamos. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Rafa, no sabes de verdad el gusto que me da volverte a ver. Tienen que venir los Patreons de Cine Garage, tiene que venir tu gigantesco público, tu enorme audiencia, a decir, por favor, vuelvan a grabar para que me hagas caso, Rafa. Qué bueno que me hiciste caso. Bienvenido de nuevo a los micrófonos Cine Garage. No, gustazo de venir a platicar por acá contigo, Eric. Pero además, ¿sabes? Lo primero que pensé fue, todo el mundo dice, no, es que nos debemos a nuestro público y nosotros hacemos lo que ustedes digan. A mí, en cuanto me llegó el mensajito, Eric me dijo, oye, están pidiendo que grabemos esto, lo vamos a grabar. O sea, aquí sí, aquí le hacemos caso al público, pero le hacemos caso al público, ¿cómo no? Aquí sí cumplimos, no como en otros lados. Exacto. Nada más, pues sí, lo que pasa es que este tuit en donde nos pedían una reflexión alrededor de la salud mental con algunos ejemplos de películas a propósito de Sonríe, de Smile, pues nos agarró a media temporada de fin de año, fiestas, entonces... Sí. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer cada año, que son los programas con las mejores películas, con las peores películas, el programa del Día de los Inocentes, las mejores películas mexicanas. Que son una gozada, oye, perdóname, esas siempre vale la pena, porque además tienen un toquecito navideño muy agradable, decir, a ver, vamos a escuchar a Eric, con quién se va a aventar las listas y ahora qué van a repasar. Vale Me voy la pena. A poner un ponche para escuchar esos programas, ¿no? Sí. Y por eso te decía yo, hagamos un ejercicio parecido, porque está bien, vamos a platicar un poquito de Smile con todo gusto, pero creo que valía la pena aprovechar y darle un repaso por ahí a algunas cosas. Sí, entonces, habiendo hecho esos repasos, ahí los pueden checar en el catálogo del podcast Cine Garage. Ahora sí, uno de los levanta ratings más grandes de estos programas, Rafa López, viene a hablar de salud mental cine, que lo hemos hecho ya, pero ahora como el pretexto es Sonríe, Smile, creo que podemos ir encontrando otros ejemplos, podemos ir dando otros nombres que a lo mejor, por lo menos eso intenté yo desde mi parte, no siempre están asociados a la salud mental, como que de repente nos vamos por lo obvio y creo que Smile es un buen ejemplo, ¿no? Con películas en donde a alguien lo internan en una institución mental y yo quise darle la vuelta porque Smile, ya nos dirás tú tu apreciación, mi estimado Rafa, creo que puede tomarse como una metáfora de cómo funcionan, cómo se ven, cómo se sienten algunos padecimientos de la mente. A mí me entusiasma que sea esta película en particular con la cual empecemos esta plática, porque el dato es ese sí completamente irrebatible. Nos haya gustado o no, la hayamos disfrutado o no, fue la película de terror más taquillera del 2022.
y fue una película que aguantó mucho tiempo en la taquilla de México, y yo creo que con sus méritos. Ya escribí, ya hice mi texto, ya la gente que amablemente está inscrita al Patreon Cine Garage conoce mis consideraciones. Ahora me gustaría conocer las tuyas para ir entrando al tema, mi queridísimo Rafa. Hombre, no, gustazo y por supuesto, sí, vaya. Y además, a la hora de ir haciendo la lista me di cuenta de que justo, o sea, ¿a qué nos referimos con una película que hable de temas de salud mental? Porque de alguna manera, pues el cine habla de la mente, el cine habla de la percepción, el cine habla de las emociones. Si no, no es cine, ¿no? O sea, si no está Claro. hablando, si no es arte, pues no es cine. Y si no es arte y cine, pues no estamos hablando de otra cosa que no sea el ser humano. Entonces, sí, yo traigo aquí algunos ejemplos interesantes, pero lo primero que noto en Smile, junto con prácticamente cualquiera de este estilo, del estilo de película de terror, institución psiquiátrica, etcétera, pues normalmente yo siempre les digo, si quieren aprender un poco sobre propiamente un tema de salud mental, va a ser sobre todo una comedia y en cierta medida un drama. Pero el terror requiere, pues, tergiversar un poco los límites de la realidad y por tanto, pues no vamos a ver ahí adecuadamente presentado nunca un tema de salud mental, ¿no? O sea, siempre te tienen que internar a fuerzas, siempre requiere que haya una verdad detrás que nadie le creía, siempre requiere de otros mecanismos, porque si no sería como de, oye, lo atendieron bien, se curó y no hay película, Claro. o sea, y se resolvió el asunto. Entonces, bueno, bien, me pareció divertida la película, la disfruté de cierta manera. No es mi favorita, pero tampoco es mi género favorito. No es, el terror no es lo tuyo. No, no es lo mío, definitivamente no es lo mío, pero me la pasé bien. Sin embargo, pues sí, siempre empiezo a notarle ahí como desde una perspectiva psiquiátrica, oye, el diagnóstico no es correcto, el consultorio no es adecuado, el tratamiento no es el... No, y lo vemos desde el inicio. Llama mucho la atención que esta doctora, que además tiene un bastante buen nivel de vida, trabaja en una institución pública con pacientes que más bien parecen privados, entra a su consultorio y pues es más grande que mi sala, su consultorio, ¿no? Y hay una chica que francamente está en una situación de alarma y la trata de atender como si fuera una psicoterapeuta, cosa que no es. O sea, empiezas a verle ahí como muchos detalles, pero bueno, me pareció interesante el tema, sobre todo de la idea de la transmisión del trauma, que esa es, creo yo, el elemento central muy rescatable de Smile, de decir, a ver, entendamos que el fantasma está en que el trauma se va transmitiendo, de la violencia a la violencia. Y en una época muy violenta como la que vivimos en este país y en este planeta, pues sí vemos cómo la violencia nos lleva a la violencia y es algo difícil de detener y cómo a veces no tenemos las mejores herramientas para saber enfrentar a ese fantasma, darle la vuelta, no hay una red de apoyo adecuada. Entonces, por ahí creo yo que la película nos puede enseñar algunas cosas, pero poco más. O sea, realmente no le encontraría yo mucho más, salvo por donde me quieras dirigir un poco. Y yo, ahí van un par de preguntas, porque evidentemente yo tengo la visión más cinematográfica, ¿no? Mi apreciación entra siempre por ahí, pero siempre también procuro extender un poco esa apreciación, pues para justo debatir y platicar alrededor de las películas. Esta transmisión del trauma, o por lo menos la representación que podemos nosotros leer de la transmisión del trauma, no nos habla más que retratarlo en la película, no nos habla a nosotros de decir, oye, si alguien te dice que está traumatizado o si tú puedes detectar a alguien traumatizado, hay que tratar de ponerse de su lado. ¿No podría la película también hacer eso? Porque tú decías hace rato, ¿no? Nuestro personaje debe tener alguna idea de lo que le pasa y nadie le cree. Smile sí lo tiene, y creo que desde ahí, si lo vemos desde un punto de vista más empático, creo que hay películas, en particular esta,
que nos dicen, oye, creo que estamos perdiendo en un mundo violento, en un país violento como en los que vivimos, esta sensibilidad de reaccionar ante gente que evidentemente está bastante más alterada que nosotros. ¿No será que luego las películas hacen eso y no nos damos cuenta? Como este Sí, caso. a ver, totalmente, pero me recuerda lo que habíamos platicado sobre la película de Joker, que ya la Ujú, comentamos tú y yo aquí también en Cine Garage, ya la pueden sí, encontrar. Pero decíamos, bueno, siento que Joker perdió la oportunidad de hacer tal vez una reflexión sobre qué es gracioso, qué no es gracioso y hasta dónde la violencia puede o no ser comedia. En este caso, la película se llama Smile, el elemento principal es la sonrisa y creo que estuvimos cerca, pero que no termina de lograrse, que muchas veces el que tiene un problema de salud mental lo vas a ver sonriente, ¿no? Y ahí creo que sí nos pudo haber aportado mucho. O sea, al final, quien posee el trauma y quien va a transmitir el trauma es una persona que está sonriendo. ujú, Y siento que se quedaron en la parte de que la sonrisa se ve diabólica, maléfica, extraña, ¿no? Cuando la sonrisa la juntas con unos ojos que no coinciden con la sonrisa, pues nos genera emocionalmente una sensación de miedo, de rechazo, de desagrado. Pero creo que algo que frecuentemente me platican mis pacientes, me preguntan los escuchas de supracortical y demás, es, oye, ¿cómo le hago para darme cuenta? Y les digo, pues es que ¿sabes cuál es la parte terrorífica de la salud mental? Que muchas veces no te das cuenta. Y si no ujú. pones atención y no escuchas ese momento en el que te dicen, no estoy bien, traigo un tema, si te lo pierdes, se te va. Y lo vas a ver de buenas y lo vas a ver bailando y lo vas a ver y Ok. se te va a ir la petición de ayuda. Entonces, a mí me hubiera gustado, por supuesto, yo ni escribí ni dirigí la película ni lo haré, pero me hubiera gustado agarrarme un poquito más del tema de la sonrisa para decir, luego se nos van esas cosas, hasta que la Ujú. sonrisa pasa de ser una buena sonrisa a una sonrisa donde ya es demasiado tarde, a lo mejor ahí me hubiera enganchado un poco. Sin embargo, pues sí, definitivamente el tema de decir, oye, el trauma, pues a veces se nos pasa y no lo vemos y la gente te Ujú. pide ayuda y más bien la juzgas y más bien la discriminas y más bien y no les das las herramientas para pedir ayuda. Ok, que creo que eso, honestamente creo que eso sí lo hace la película, ¿no? No es que tengamos las herramientas, es que nos dice del otro lado, tendríamos que abrir un poquito más los ojos para ver cuando alguien está pidiendo ayuda, que es justo el caso que narras, el primer caso que nosotros vemos en la película, ¿no? Ahí evidentemente alguien estaba pidiendo ayuda Ujú, y ya había pasado varios filtros en donde la gente decía, pues es que no tiene nada, ¿no? claro. Lo cual lo convierte en un tema muy complejo y es ahí donde los especialistas como tú entran. Por el otro lado, para ligarlo de manera rara con lo que estás diciendo, leí varias otras reflexiones alrededor de Smile y coincidían todas, varias de ellas, en este otro tema que a mí también me ha angustiado desde hace mucho, de manifestar justo este desagrado con una supuesta cara de felicidad, el desagrado personal, maquillarlo con una supuesta cara de felicidad. Y en estas reflexiones decían de manera muy clara, podemos entender también la película como una reflexión sobre nuestros tiempos en donde estar triste está prácticamente prohibido, en donde la felicidad por los medios, por las redes sociales, por la forma en que vivimos, ¿no? Por incluso el propio sistema económico que se nos ha impuesto, nos obliga a estar satisfechos todo el tiempo, nos obliga a esconder los dolores, las tristezas, los pesares. Vi un reportaje en televisión española hace un par de semanas en donde también un especialista decía, se ha llegado a límites en donde tener un duelo de 2 semanas está mal, Claro. ¿no? Si tú pierdes a alguien y llevas 2 semanas de duelo, se te ve como alguien que ya no encaja en este sistema.
¿Eso existe en realidad? Y digo, la reflexión alrededor de la película era de alguien más, yo la traigo a la plática, pero ¿vivimos en esos tiempos, Rafa, o soy un paranoico de lo peor? No, no, bueno, fuera, digo, sí, sí eres, pero eso es aparte. No, Pero mis paranoias son pero otras. sus paranoias son otras, estas son reflexiones muy claras y muy concretas. A ver, yo justo acabo de publicar hace no mucho un episodio donde decía yo esto, no es una obligación estar feliz, ¿no? No, Porque no. pareciera que sí, parece que tu propósito de año nuevo tiene que ser que pase lo que pase, tú estés feliz y si no lo Ujú. logras es tu culpa. O sea, tú eres el que tiene que ser, pero emprendedor, pero capaz, pero feliz, pero empático, pero ecológico, pero todo, tienes que ser todo bien, todo bien. Y si no, el problema está de tu lado. Y mucho en lo que decías de los sistemas económicos en los que vivimos, en nuestro sistema económico se obliga a creer que pues, si no tienes lana es porque no le echas ganas. O sea, el problema Ujú. eres tú. O sea, el problema no puede ser el sistema, ¿no? Que de ahí justo creo que es de donde podemos sacar muchas películas, es de la época ochentera, donde era un asunto de el que está mal es el sistema. Y vamos a Ujú. romper el sistema porque está mal el sistema. Bueno, Ujú. nosotros estamos un poquito en el péndulo ahorita del otro lado. Del Todo tiene otro que ser lado. políticamente correcto, todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser una iluminación, descubrimiento divino. A ver, por supuesto, como psicoterapeuta, como psiquiatra, sí me toca ayudarle a la gente a estar lo mejor posible en medio de sus circunstancias. Pero el eslogan de supracortical, que es aquí todos estamos locos, surgió desde hace muchos años para no caer en la premisa de yo estoy bien, tú estás mal. Tú estás mal. Yo soy el que te va a decir a ti cómo deberías de estar y si no estás es tu culpa, ¿no? No es que no puede ser, no podemos partir de ahí. Y en esta estabilidad personal, ¿qué tan sana es la tristeza? ¿Qué tan sano es estar de mal humor de repente? O siempre, ¿no? ¿Qué tan valioso es ese otro lado que nos han enseñado y nos han condicionado a ocultar, a reprimir incluso ante nosotros mismos? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿no? Y, o sea, ¿qué tan necesario es estar triste, Rafa? Bueno, es muy necesario, por supuesto, hay una parte social que tenemos que cubrir, o sea, no podemos andarle contando a todo el mundo No. realmente cómo estamos y para eso hay contextos y personas con las que sí. Pero el problema es que hay muchas personas que no tienen en dónde y con quién expresarlo. Y particularmente lo vemos dentro del rubro de la familia, de las personas cercanas, ¿no? Y aquí en la película vemos que, pues que es justamente alguien un poco más lejano porque su marido, su terapeuta, su jefe en el hospital, la enfermera, o sea, las personas realmente cercanas no le permiten a la protagonista expresar lo que ella está pensando y sintiendo, ¿no? Y, Ujú. y la que sí me encantó fue la terapeuta de ella porque es insoportable con su buena Sí. hondez terapéutica. Ok, ¿y cómo estás? Ok, ¿Y, no? Y te sí. dan ganas de matarla, ¿no? Y la verdad es que de manera muy, muy linda, nada más que ya luego te das cuenta de que pues, era el monstruo mismo, Ujú. pero le dice, pues, ¿cómo quieres que esté? O sea, mi marido no me quiere ver, traigo una super bronca con mi hermana, en el trabajo no me aceptan, tal. ¿Qué esperas que te diga qué? Porque además sé que tengo que decírtelo, todavía no sabemos con quién está hablando, pero bueno, sé Claro. que tengo que decírtelo de una manera que sea aceptable para ti, que me la compres. Te Ujú. tengo que decir que sí estoy en contacto con mis emociones, que sí estoy pasando por una cosa difícil, pero que estoy completamente clara y con todas las herramientas necesarias para estar bien el día de mañana, para que no me sigas agrediendo, para que me dejes un poco en paz. Y eso sí pasa todo el tiempo, ¿no? Le tienes que estar diciendo a los demás, bueno, pero estoy bien, pero no pasa nada, pero mira, pero le vamos a echar ganas, pero Incluso a tu terapeuta, como dice la película, ¿no? claro, Que en este caso, y es ahí donde yo sí defiendo algunas señales de la película, en este caso un terapeuta que no sabe aceptar, como en supracortical, como tú, que todos estamos locos, se convierte en un monstruo, ¿no? claro. Se convierte de manera literal en la película, ¿no? Que, insisto, estamos hablando de símbolos, un terapeuta que no ve ese espectro, que está más del lado de, güey, pues
me tienes que decir que estás bien, porque si no mi propio trabajo está bajo la lupa, Claro. cuando en realidad es al revés, ¿no? Te tendría que decir, ¿te sientes mal? ¿Qué se le dice a alguien que se siente mal, que se siente triste? Rafa, ¿toca fondo? O cómo, para dejar de ser este monstruo, porque le dices, nos cuentas, nuestra pobre protagonista, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Que cómo estoy, a mi hermana se le acaba de caer la cabeza enfrente de mí, afuera de mi coche, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Claro. ¿No? Y la terapeuta que no entiende, o que no quiere entender, o que le conviene no entender, eso ya son otras interpretaciones, pues no alcanza a decirle, estamos todos locos. A través de este mensaje, todo mundo en Cine Garage queremos agradecer a la gente que ya se inscribió a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/Cinegarage. Al hacerlo, a ser parte de esta comunidad, ustedes se convierten en el soporte principal del proyecto y, por supuesto, en quienes impulsan y difunden y hacen posible estos podcasts dedicados al cine de todo el planeta. Mil gracias de verdad, de manera personal, a Emilio Hernández Urbina, Lucy Hernández, Abril Alzaga, Rodrigo Arnaz, Uriel Palomeque, Chuck Franco, Fito Valdés, Cristian Flores, David Pérez, Flor Adriana Reyes. Ellos, ellas y mucha gente más ya nos apoyan con sus aportaciones y ya hacen realidad el proyecto Cine Garage. A cambio, nosotros les damos mucho contenido exclusivo sobre los estrenos en el cine y los festivales de cine alrededor del mundo. Vengan, únanse, entren al debate alrededor del cine en www.patreon.com/Cinegarage. Sí, mira, a ver, y es muy claro, ¿no? Lo peor que puede tratar de hacer un terapeuta, que además mucha gente me dice, oye, fíjate que mi hermano está pasando por tal situación. ¿Qué le digo para que se sienta bien? Y le digo, es que no hay nada que le puedas decir que lo vaya a hacer sentirse bien. Uh-huh. El trabajo de un terapeuta y más el de un psiquiatra es un poco como un mecánico. Oye, cuéntame. Pues es que fíjate que el carro trae un ruidito. Sí. A ver, préndelo. A ver, sí, ya escuché el ruidito. Uh-huh. Oye, yo creo que viene por acá. ¿Sabes qué? Y viene una serie de soluciones prácticas. Mucho de lo que hago como profesional es decirles, ok, lo primero que vamos a hacer es duerme. Es una recomendación médica, técnica, teórica. Oye, es que no estoy logrando dormir. Ok, necesito ayudarte a que duermas, a que comas, a que descanses. Me llama mucho la atención en la película que la ven mal en un centro de atención especializada de salud mental y la dejan seguir mal. O sea, la sueltan. Es como, alguien ayúdela. Por favor, agárrenla, póngala a dormir, que descanse un poquito. Vamos a hacer algo al respecto. Pero sobre todo a las familias lo que les digo es, ¿quieres ayudarla a que esté bien? Pues llévalo con un profesional y que lo atiendan y sigamos las indicaciones. A veces, muchas ocasiones es sobre todo preguntarle a la otra persona qué necesita y a veces aunque pues no vas a ver qué necesita, pues claro. Hay que esperar. A veces también tenemos que esperar y seguir presentes, pero sí en este caso ella regresa con su vieja terapeuta, se sienta con ella y la escena nos genera una situación de tensión, de falta de comunicación. Y no me acuerdo exactamente ahorita cómo lo dice, pero la terapeuta sí termina diciéndole, pues es que son tus traumas de infancia que no he logrado resolver. Uh-huh. Y es como un portazo en la cara, o sea, y le dice ella, está bien, eso lo tengo ahí guardado, lo que quieras, pero ahorita vengo por otra cosa. Esto es otra cosa, sí. No, es tu infancia. O sea, el problema es tu infancia y el problema es que tú no has resuelto tu infancia. Y yo creo que lo que tienes que hacer es venir conmigo una vez por semana. Y uno dice, ay, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Y se vuelve esa parte sí me pareció muy interesante. Monstruosa. Sí. Pero bueno, dejando ya a Smile de lado, porque tampoco la película es muy propositiva en su terror desde mi punto de vista, pero tampoco nos da para mucho más, creo yo, a menos que quieras agregar algo, Rafa.
No, a ver, nada más tomarla. Normalmente este tipo de películas las llevamos al rubro de la esquizofrenia, al trastorno bipolar, este tipo de padecimientos, pero creo que en el entendido de que es un producto cinematográfico, me gustaría más bien que la veamos desde la perspectiva del trastorno por estrés postraumático, ¿no? O sea, una persona que está evidenciando una situación violenta va a tener un estrago en su salud mental, que eso se puede convertir en algo que afecte toda su vida. Entonces, entendamos que el trauma se traslada y que requeremos, sí, encontrar la manera de enfrentar ese trauma, de resolverlo, pero sobre todo, pues, de irnos acompañando de una buena red de apoyo. Yo realmente creo que la película está bien, es divertida, es buena, nos da para platicar un poquito, y ya, la dejamos de lado, poco más. Y justo por eso, en nuestro acuerdo para hacer este podcast es, pues vamos a escoger por lo menos otras 5 películas cada quien para seguir hablando de este tema de, o cómo se representan algunos malestares mentales, inquietudes mentales, ¿cómo le llamamos, Rafa? Yo soy muy malo para no herir susceptibilidades. Yo siempre ando diciendo cosas que no se deben decir. Trastornos pues mira, mentales. Sí, la palabra formal es trastorno, que lo diferencia de las enfermedades. Una enfermedad es algo que tiene un agente causal y unos síntomas específicos. Es decir, como un virus. Te enfermas de tuberculosis, se te metió el bicho de la tuberculosis y te dio una enfermedad específica, se te quitó el bicho de la tuberculosis y ya. Se te quitó la tuberculosis. Con la mente no funciona así. Un trastorno mental, ¿no? Es un conjunto de síntomas donde me puedo deprimir porque perdí a un familiar querido o por un tema genético o por una circunstancia laboral. No hay un agente causal y no puedes quitar el agente y se cura. Y solucionar todo. Si no puedes decir, ya resolví mi infancia. ¿No? Exacto. Sí. ¿no? Ya. Le di antibióticos, se resolvió la infancia. No, es algo más complejo y en ese sentido le llamamos trastornos, pero bueno, trastornos, enfermedades mentales, lo que sea. Y yo justamente una de las cosas que he tratado de hacer siempre en supracortical es bajar el idioma a nivel de cancha y no preocuparme tanto por si vamos a herir susceptibilidades, sino por enfatizar más el camino que es la solución. Entonces, por eso el podcast agarra aquí todos estamos locos, claro, porque me gusta apropiarnos de la palabra locura y no estarle teniendo miedo a, hoy los locos, y siempre les digo, hay de dos, o la locura no existe y nadie está loco, o la locura existe locos. Y todos estamos locos. Exactamente. Entonces, bajarlo a nivel de cancha y no pasa nada. Que es ahí donde empatan proyectos como los nuestros, porque pues, el eslogan de Cine Garage es aquí cabe todo el cine, que en esencia es lo mismo. Es lo mismo. Y lo que procuramos hacer es lo mismo. Hablemos de cine a nivel de calle. ¿Qué películas o qué película quieres mencionar para iniciar tu reflexión alrededor de los trastornos mentales? Ay, fíjate que me pasé de las 5 que habíamos dicho, pero... Pues nos quedamos con tu lista y yo menciono las mías para un futuro podcast, nada más. No, lo vamos platicando. Sí, okay. Me gustaría saber qué agarraste tú, pero tengo por aquí el experimento, The Experiment. A ver, cuéntanos. Esta película, déjame nada más aquí sacar mis notas, pero esta es una película del 2010. Con Adrien Brody. Ajá, y plantea, está basada en una situación real, que es la parte más interesante, y justo arrancando de esta situación de aquí todos estamos locos, es muy interesante porque genuinamente así funciona la mente humana y no necesitamos universos paralelos y seres de otro mundo para encontrar terror del bueno, ¿no? Y entonces lo hemos visto en muchas películas, cómo la mente se puede llevar a situaciones verdaderamente terroríficas. Por favor, esto nunca lo hagan ni en casa ni en ningún lugar, pero se han hecho experimentos, se han hecho incluso apuestas donde le dices a alguien, te vamos a meter en una habitación durante X cantidad de tiempo y te vamos a quitar todos los estímulos, no vas a ver nada, no vas a escuchar nada, no vas a interactuar con nadie, y eso es una situación que puede poner la estabilidad de cualquier mente humana, la mía, la tuya, la al límite, sea, al límite. Entonces, si el contexto te lleva al límite, nos vamos a poner en una situación de muy alto riesgo. Y entonces, el experimento plantea desde el original que tú tomas a un grupo prácticamente de actores, de voluntarios, de personas, y les dices, ustedes son buenos, ustedes son malos. Acá están de este lado los policías, de este lado los reclusos, los vamos a meter dentro de una prisión
y vamos a ver qué pasa. Y pues lo que pasa es que cuando el contexto te lleva a esto, te la empiezas a creer y empiezan a darse situaciones muy al estilo del Señor de las Moscas, ¿no? De decir, cuando el contexto se pone en nuestra contra, podemos llevarnos a situaciones verdaderamente delicadas y empezamos a jugar con la cabeza de es que yo soy bueno y tú eres malo. Esta película la quiero plantear desde ahí porque además vivimos en un mundo hoy en día donde lo que nos invita a las redes sociales es justamente a decirles a todos los demás, yo estoy bien, tú estás mal. Sea en un tema político, económico, filosófico, alimenticio, yo estoy bien, tú estás mal, y eso lo único que genera es una situación de violencia. Entonces, pues esta película la aviento como un número 1 para que la platiquemos un poquito. Sí, no, y lo que creo que plantea la película es los peligros, no solo de generar este tipo de experimentos, sino de creer nosotros, yo lo veo así, en nuestro propio experimento, como dices tú, comprarnos la idea nosotros mismos de que yo estoy bien y los demás están mal, comprarnos la idea de que yo soy mejor que tú, comprarnos la idea de que como yo tengo autoridad, la puedo ejercer en todo momento sobre todas las personas, porque lo que plantea la película es eso, ¿no? ¿Qué pasa si a los que les decimos ustedes van a actuar, porque es eso, van a actuar como policías, se creen el papel, ¿no? ¿Y qué pasa si los que son los presos, los reos, se creen que no pueden hacer nada para solucionar la situación en la que los hemos puesto? Y eso trasladado a la vida cotidiana, pues es enteramente peligroso. Yo desde ahí veo la película. Es una versión gringa que se llama también la película El Experimento, alemana. ¿no? Pero esa sería mi recomendación específica. La alemana, bueno, Das Experiment. Das Experiment, buenísima, ¿no? A mí me gustó bastante, pero justo marcar ese punto, que es que nos hemos creído cada tontería, o sea, nos hemos creído que yo soy mejor que tú, nos hemos creído que yo sé más que tú, nos hemos creído que yo tengo más que tú, nos hemos creído que yo valgo más que tú, y entonces todos, esta prisión en la que estamos encerrados, que se llama planeta Tierra, que nos lleva a plantear cosas verdaderamente absurdas, la idea de que hay humanos de calidad y otros de baja calidad. O sea, ¿de qué me hablas? Exactamente. Yo por ahí tomo la sugerencia. De hecho, igual hasta la reviso. No la tenía yo en el radar desde ese punto de vista, pero para variar, ¿no? Yo voy a meter una que la gente va a decir, ¿y esto qué? Esto no viene al caso, ¿no? Okay. Yo creo que si revisamos lo que para mí sería una de las 3 mejores, si no es que la mejor película de Luis Buñuel, podemos hablar de o entender o ver ejemplificados varios trastornos mentales en una sola persona. La película que Luis Buñuel escribió al lado de Luis Alcoriza de 1953, pues nos retrata, no sé si la recuerdas, Rafa, retrata a un hombre de clase acomodada en esa época en México, de tinte muy conservador, que en algún momento se enamora a través de una visión fetichista de una chica, ¿no? Lo primero que ve de ella son los pies, y a partir de ahí él empieza una especie de prácticamente un autoconvencimiento de estoy enamorado de ella, y la trata con una dulzura y con un candor que resultan completamente irreales, hasta que poco a poco varias obsesiones, entre ellas el famoso TOC de este personaje, van saliendo, y se revela que debajo de esta piel de bonomía y de calidez habita un personaje completamente posesivo, completamente celoso y en consecuencia muy machista y muy cruel sobre una persona a la que él cree no solo de su propiedad, sino como inferior a él, que evidentemente es una mujer. Y el cuadro que se abre alrededor de este personaje, no para solucionarlo, sino nada más para mostrar ciertas monstruosidades que surgen de estos padecimientos mentales, resuelto a nivel visual, a mí me parece espeluznante. Es una película que saca los nervios de una manera brutal, y la película visualmente se va retorciendo conforme más vamos conociendo, no las razones,
no las soluciones, sino los síntomas de este personaje que acaba, de nuevo, fíjate, autorrecluyéndose para tratar no de entender lo que está padeciendo, sino para tratar de alejarse de un mundo que él no considera apto para sí mismo. Es una película súper, súper compleja y la dejo ahí como en la lista, Rafa. Fíjate que no la he visto, ¿no? Y creo que también es importante decir, oye, uno no puede haberlo visto todo. No, y de nunca. repente, no la tenía como en ese punto, pero yo también la voy a revisar. Estoy viendo que está ahí disponible en YouTube. Ya les he dicho que después de la Biblioteca de Alejandría, ahora todo el conocimiento está en se YouTube. concentra en YouTube. Uh-huh. Entonces, vale la pena, creo que la vamos a revisar. Y no la traía yo en la lista, pero ahora que la comentas, la que sí vi hace poco fue El Castillo de la Pureza, del 72, uh-huh. ¿no? Que además está basada en una historia real, que además en la historia real era un tanto cuanto más complejo, te lo simplifican en los personajes para hacerlo más sencillo, sí. Pero que de nuevo, un poco parecido al experimento, pues vemos lo que pasa con la salud mental a la hora que generas un proceso de represión. Y ese es otro punto muy interesante, digo, en el caso específico del Castillo de la Pureza, pues mucho está enfocado en el tema de la sexualidad. Sí. Este hombre necesita tener el control de la sexualidad de su mujer, de sus hijos, y por tanto crea un castillo de protección contra todos los demás. Y decía Sigmund Freud que todo lo que se reprime se convierte en síntoma, necesariamente. Y bueno, creo que nos puede dar para platicar mucho, pero particularmente hablando de este fenómeno tan absurdo que seguimos teniendo con la represión, que es en la medida en la que queremos seguir controlando y diciendo, eso está mal, eso no te lo debes de comer, eso no te lo debes de fumar, por ahí no debes de hacer cosas, tal, no disfrutes lo que tú quieres disfrutar, tienes que tener vergüenza de tu cuerpo, de tus deseos, de todo eso, límpialo, hay que sacarlo de ti, hay que sacarlo a latigazos, hay que sacarlo con repetición de oraciones, hay que sacarlo de alguna manera, pero de nuevo, tú estás mal y partir de esa idea. Vivimos en una sociedad extremadamente represiva. O sea, Ciudad de México es probablemente de los puntos más liberales en términos de la comunidad LGBT y, ¿no? O sea, y aún así. Esto lo podemos decir cualquier día del año, pero antier, ¿no? O sea, hace unos días, hace unas semanas, estamos viendo de nuevo violencia explícita contra alguien únicamente por la expresión de su género y de su sexualidad. Entonces uno dice, ¿cómo estamos en el resto del país? Claro. ¿Cuál es el Castillo de la Pureza? De nuevo, México completo es el Castillo de la Pureza. Y aquí no pasa nada, y aquí no ha sucedido nada, y aquí nadie tiene deseos, y todo lo compensamos con violencia meramente. Uy, pues gran ejemplo. La película, nada más para contextualizar, ya lo dijiste, es del 72, 73. Los años cambian, especialmente dependiendo dónde revisen el dato, ¿no? Dónde se estrenó después. Dirige Arturo Ripstein, que coescribió al lado del gran José Emilio Pacheco. Y para dar el dato, el experimento de la película que hablábamos hace rato, La Gringa, se puede ver, seguramente se puede ver en YouTube, está en Amazon Prime Video, está en ViX, está en Pluto TV, que es un sistema completamente gratuito, y está en Tubi TV por si la quieren checar. Y ahora mismo les digo del Castillo de la Pureza, que esa la vi en YouTube recién. Sí, debe estar en YouTube, está en Filmin Latino y está en Movie. O sea, la película se puede alcanzar sin ningún problema para que la chequen. Y hablando de represiones y hablando de tú no puedes sentir esto, tú no puedes querer esto, no puedes disfrutar esto, yo creo que aquí encaja Psicosis de Alfred Hitchcock, mi estimado Rafa. Yo le elegí... La puse, pero sabía yo que le ibas a comentar, ¿no? Tengo un par de apuestas, esa es una, y ya llevo un punto. Pues entonces no me dejes a mí hablar de Psicosis, háblanos tú, porque creo que el ejemplo se puede llevar también a todo lo que ocurre en Psicosis, no solo de forma personal, porque creo que estos son casos que sí se dan, ¿no? De una madre opresora o de un padre opresor. Creo que el género no importa por lo que vas a contar después, ¿no? Pero
creo que puede ser igualmente padre o madre represora, pero a partir de eso podemos extrapolarlo, como decías tú, al propio sistema en el que vivimos, ¿no? En donde no se te permite sentir todo lo que puedes sentir y te señalan por sentir cosas que los demás consideran que son malas. Sí, vaya, digo, sabía que tenía que salir sí o sí en la lista, ¿no? Finalmente, no solo a nivel cinematográfico, y digo, creo que está hasta de más decirlo, pues es una maravilla, pero además me llama muchísimo la atención, ¿no? Estamos hablando de cuando se publicó, espérame, quería checar aquí el dato, 1960. Estamos hablando de una película que además en el cierre el psiquiatra habla con toda la propiedad. O sea, él dice, qué bueno, ya vimos la película, vamos a entenderla, ¿no? A, B, C, D, y no deja lugar a dudas, te lo cuadra perfectamente, cierra con la clásica escena final increíble, maravillosa, véanla por favor, pero básicamente este fenómeno que tiene que ver con lo que técnicamente se llaman los trastornos disociativos. Cuando tú ya no logras contener tus emociones, la mente se fractura para poder contener con ellas y es el origen de las personalidades múltiples, es el origen de muchas, el famoso lavado de cerebro, las personalidades múltiples, todos estos están dentro de los rubros de los trastornos disociativos, que es que básicamente tú ya no eres tú. Entonces se rompe la mente y hay una parte de tu mente que te permite contener con algo que normalmente no logras contener. Otro gran ejemplo pues son normalmente los superhéroes, siempre el gran referente es Batman. Entonces Batman se tiene que convertir en alguien más para poder soportar el trauma de infancia. Pues más o menos lo mismo sucede ahí con Psicosis. Incluso en Batman no rara vez se presenta la hipótesis de que él y el Joker son la misma mente, sí, ¿no? Sí. Son el mismo personaje, tal, y se pelean adentro de su cabeza. Como en el club de la pelea, ¿no? Tal cual, esa sería la otra película que yo dije, tenemos que hacer referencia a ella. Pues síguete, entonces, síguete. Pues de una vez ahí platicando y haciendo una carambola a tres bandas, pues si vemos Psicosis, si vemos algo de Batman y si vemos el Club de la Pelea, estamos dentro de los trastornos disociativos y estamos dentro del rubro de que nuestra mente va a encontrar la manera de solucionarlo. Y cuando no tienes las herramientas cuando no sabes hablar sobre tus emociones, cuando no lo puedes poner en una película, que digo, para mí lo más importante del trabajo que podemos hacer con el cine es platicar del cine, y por eso Cine Garage siempre ha sido de mis podcasts que están ahí para platicar, porque todos vemos la misma experiencia, pero no todos vivimos igual la misma experiencia. Entonces ponemos la película, lo platicamos y eso nos da herramientas para platicar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos preocupa, de lo que nos asusta, de lo que nos entristece, y creo que ese es lo que más aporta el cine a la salud mental. Y aquí en Psicosis vemos a un hombre reprimido por esta figura materna, donde además de manera completamente clara, gráfica, muchísimas veces seguimos arrastrando las represiones, sobre todo de nuestros padres, pero en general de las figuras de autoridad, aunque la autoridad ya no esté presente. Pues mi mamá murió, mi papá murió, pero yo sigo siendo incapaz de dedicarme a lo que me quiero dedicar, de verme como me quiero ver, de hablar con quien quiero hablar, de relacionarme con quien me quiero relacionar, de trabajar en lo que quiero trabajar, porque mi mamá, mi papá todo el tiempo me dijo, es que no sirves, es que eso no se puede, no puedes. Es que te vas a morir de hambre, no puedes, no eres capaz, tal. Y todas esas voces que aquí igual nada más ahí metiéndola de colofón, las vemos representadas gráficamente en la película de Soul, que además me gusta repasarla ahora en estas épocas. Vemos cómo el monstruo te empieza a decir todas esas cosas que no están más que adentro de tu cabeza, pues aquí se convirtió a través de la taxidermia en una representación clara y gráfica de cómo esos condicionamientos se nos quedan adentro de la cabeza. Así es que, sin duda alguna, del 60, Psicosis, ¿no? Del 59, como dices, los años van cambiando dependiendo a qué le hagamos referencia, pero es una película que sí o sí tiene que estar. Tiene que estar y hay que ver y hay que platicar de ella, sí. Y ya mencionamos por ahí al Club de la Pelea, entonces
Échate otra y yo te doy una reflexión final de una que me gustaría platicar contigo. ¿Cuál otra película tenías ahí apuntada? Ay, híjole, ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, tenemos Tranquilo, que hablar tranquilo. de Kevin. Vale mucho la Sí, pena. sí, We need sí. to talk about Kevin. Esa se presentó para su análisis en el Instituto Nacional de Psiquiatría, la platicamos allá cuando salió. Y la pregunta que sigue un poco en el aire, no hay una respuesta científica a la fecha de esto, pero la pregunta sigue siendo, ok, ¿un psicópata nace o se hace? Y la película, si a mí me lo preguntas, nos deja la oportunidad de afirmar que puedes nacer siendo un psicópata, pero también te deja muy claro que, pues si no hubieras nacido, te Te hacías hace, hace. con esa mamá que traes, por supuesto. Y digo, hay una frase en la película que me encanta, que siendo muy pequeño su hijo, la mamá le dice, desde que naciste, tu mami lo único que desea es despertar en París no teniéndote. ¿No? Y vemos este rechazo tremendo desde la más temprana infancia y cómo poco a poco se va formando ese psicópata. Y además muy interesante porque por ejemplo, un dato estadístico claro, el 20% de las mujeres, el 20% de las personas que dan a luz terminan teniendo una depresión postparto. Sí, por todo el desajuste hormonal que viene, pero también mucho porque les dejamos toda la responsabilidad en medio de una situación que requiere de todos. Todos tuvimos De un la hijo, o tribu. sea, es la tribu la que tuvo un hijo. No, es la mamá. Y más le vale afirmar que es la más feliz del mundo porque se ha convertido en madre, que no hay nada más maravilloso. Sí. No puede decir estoy cansada, estoy harta, no puede decir me arrepiento, no puede decir... No puede decir hoy me cae mal mi hijo, ¿no? Porque se hoy me vale cae que hoy mal. te caiga mal tu hijo, ¿no? Me mordió, me vomitó, me despertó, me cae mal. Ah, no, eres mala madre, ¿no? Lo que platicábamos al inicio. Sí. Entonces, por supuesto, la película, creo yo, muy bien hecha, muy bien actuada, nos ayuda a reflexionar sobre naces o te haces, ¿no? O sea, ¿estás deprimido por nacimiento, por las circunstancias, o eres un psicópata, o eres una mala madre de nacimiento por circunstancias, o qué? Pero sí nos lleva a definitivamente, pues evidentemente a reflexionar sobre los asesinatos que frecuentemente se dan, sobre todo en Estados Unidos, que tienen acceso a armas. Nos da para hablar del gran tema que siempre está sobre la mesa, que son los psicópatas, pero también nos da para hablar de la maternidad, pero también nos da para hablar de muchas cosas. Entonces, la pondría ahí sobre la mesa. Sí, y qué bueno que lo dices porque yo creo que la película, y lo hiciste muy bien, empezamos hablando, nos arrojan en un principio la reflexión sobre el hijo, si nace o se hace psicópata, pero desde mi punto de vista la película está contada desde los ojos de la mujer y tendríamos que estar pensando en el personaje femenino y en lo que la maternidad le ha representado y cómo la ha cambiado. Yo sugiero que lo hagan así. Nada más para cerrar, mi estimado Rafa, El silencio de los inocentes podría tener, yo la metí en mi lista, podría tener un acercamiento psicológico, porque hasta donde he investigado, es una película que reviso de manera cotidiana, desorden de personalidad antisocial es lo que como podríamos identificar a este hombre súper brillante, pero súper macabro, que le gusta el hígado humano. Sí, vaya, pues entra de nuevo resonando ahí con Kevin, pues entra dentro del rubro de los psicópatas, ¿no? Sí. Hay, nada más como para dejarlo de manera técnica, hay una pequeña diferencia entre los sociópatas y los psicópatas. Son básicamente lo mismo, son personas que tienen poca resonancia emocional, poca empatía con los demás. Para fines prácticos, les vale madre el otro. Ajá. Y entonces hacen sus propias reglas, siguen sus propias reglas y muchas veces requieren de estímulos mayores para sentir algo y entonces pues terminan rompiendo las reglas, haciendo lo que quieren, pero termina llevándose a cosas que van por encima de la ley. Y la gran diferencia entre estos dos suele ser que los sociópatas son más bien tontos, son de bajo funcionamiento
y los psicópatas son más bien brillantes, de cuello blanco. Muchas veces el psicópata en la vida real lo captura la policía porque se aburrió de jugar. Okay. Entonces empieza a cometer errores, empieza a dejar de ser tan fino, porque dice, mira, no me van a agarrar nunca, vamos ayudándoles un poquito. Hay estadísticas intensas que dicen que no rara vez nos cruzamos con psicópatas que no sabemos, ¿no? De altísimo funcionamiento. Y bueno, pues por supuesto que en El silencio de los inocentes conocemos este personaje que es por demás el clásico personaje cuando hablamos de los psicópatas. Okay. Ahora, ya si comer carne humana o no, eso puede tener un poco más cultural, pero definitivamente es algo que hoy en día nos lleva al rubro de decir, ya se la voló, ¿no? Claro. O sea, ya está en otro nivel. Entonces, pues, por supuesto que podríamos hablar de psicópatas desde ahí. Kevin sería un sociópata. Kevin sería un psicópata también, ¿no? Okay. Sí, un sociópata suele ser más bien la madrina Jeffrey en la Dahmer. policía. Sí, es una cosa como de mucho más bajo funcionamiento, ¿no? Okay. Taxi Driver, podríamos ver una cosa por el estilo. Okay. Pero sí, por ahí. Muy bien, Rafa, se nos quedan muchas películas en el tintero. Propongo una segunda parte mientras el año avance. Te la dejo aquí sobre la mesa. Ahí nos vamos escribiendo para ver si lo consideramos. ¿Dónde te encuentra la gente? Dinos, Supracortical, ¿cómo va? Uno de los mejores podcasts también que yo escucho y he escuchado. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? @RafaRufus con $R en medio en todas las redes sociales, pero por supuesto el podcast de Supracortical, aquí en Cine Garage, cada vez que me inviten acá también me pueden encontrar. Y nada más dejándolo como la cereza del pastel, Campeones, una película española reciente, no me acuerdo si es del 2018, 2017, pero un poco como para meterle un poquito de sentido del humor. Ajá. Híjole, que nos muestra siempre la pregunta de, bueno, ¿quién es el que realmente tiene aquí un problema de salud mental, un retraso mental? ¿Estas personas que están encontrando la manera de salir adelante y tener una vida ordenada? ¿O los que aparentemente somos de alto funcionamiento y estamos, entre comillas, normales y bien y sanos? Pero es divertidísima, sencilla, vale muchísimo la pena. La dejo nada más ahí como pilón. Está en Claro TV, está en Apple iTunes, está en Claro Video, pero está en Cinépolis Click. También la pueden encontrar seguramente en YouTube. Ahí se las dejamos. Pues Rafa, un honor. Qué bueno que viniste a platicar con nosotros. Hagamos una segunda parte cuando tengas chance en tu apretadísima agenda. Claro, y mil gracias por venir a Cine Garage. Gracias por la invitación. Gracias, Eric. Al público, sigan viendo y hablando de cine. Eso es recomendación de su psiquiatra para mantener buena salud mental. No lo dejen de hacer, por favor. Muy bien, muy bien. Si no van a acabar locos como yo. Gracias, Rafa. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda. Sonoro.